Número 7. De los principados nuevos que se adquieren con armas y fortunas ajenas. Los que únicamente por la fortuna llegan a príncipes, les cuesta poco llegar a serlo, pero les cuesta mucho el mantenerse. Las dificultades no surgen en su camino porque tales hombres vuelan, pero una vez instalados, llegan los inconvenientes. Me refiero a los que compran un estado o a los que lo obtienen como regalo. Así ocurrió a muchos en Grecia, en las ciudades de Jonia y del Esponto, donde fueron hechos partícipes por Darío a fin de que les conservasen dichas ciudades para su seguridad y gloria, y como sucedió con los particulares puestos por la corrupción de los soldados en el trono imperial de Roma. Estos príncipes no se mantienen más que por la voluntad y la fortuna de quienes los elevaron, y no saben ni pueden conservar aquella dignidad. No saben porque, a menos de ser hombres de genio y valor, no es presumible que conozcan el arte de mandar, ya que han vivido siempre como simples ciudadanos. No pueden porque carecen de fuerzas que puedan serles amigas y fieles. Además, los estados que se organizan de pronto, como todas las cosas de la naturaleza que brotan y crecen rápidamente, no arraigan y se consolidan de modo que resistan al primer viento contrario. Salvo que quienes se han convertido de forma tan repentina en príncipes se pongan a la altura de lo que la fortuna ha puesto en sus manos y sepan prepararse de inmediato para conservarlo, y consoliden los fundamentos que otros procuran adquirir antes de llegar a serlo. En cuanto a estas dos formas de ascender a príncipe, por mérito o por fortuna, quiero mencionar dos ejemplos que permanecen en nuestra memoria: el de Francesco Sforza y el de César Borgia. El primero, con los medios que correspondían y con un gran talento, de la nada se convirtió en duque de Milán y conservó con poco esfuerzo lo que con 1000 trabajos había conseguido. En el lado opuesto, César Borgia, llamado por el vulgo como Valentino, adquirió el estado por la posición de su padre. Cuando éste murió, la perdió. A pesar de haber utilizado todos los medios conocidos y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y hábil debe hacer para afianzar su dominación en el estado que las armas y la fortuna ajena le habían concedido. ¿Por qué? Como ya he señalado, el que no afianza los cimientos previamente podrá afianzarlos luego si tiene talento, aun a riesgo de disgustar al arquitecto y de poner en peligro la edificación. Si se examina la conducta del duque, se verá que ya había echado las bases para su futuro poder. Y creo que no es superfluo hablar de ello, porque no sabría dar mejores consejos a un príncipe nuevo que la imitación de sus actos. Que si fracasó en su intento, no fue culpa suya, sino producto de un extraordinario y extremado rigor de la fortuna. Alejandro VI se enfrentaba a grandes dificultades presentes y futuras para conseguir que su hijo se convirtiese en soberano. En primer lugar, no veía el modo de hacerlo señor de algún estado que no fuese de la Iglesia, y sabía, por otro lado, que ni el duque de Milán ni los venecianos le permitían que desmembrasen los territorios de la Iglesia, porque ya Faenza y Rimini estaban bajo la protección de los venecianos, y veía que los ejércitos de Italia, y en especial aquellos de los que hubiera podido servirle, estaban en posesión de quienes debían temer el engrandecimiento del Papa, y mal podía fiarse de tropas mandadas por los Orsini, los Colonna y sus secuaces. Era pues preciso remover aquel estado de cosas y desorganizar aquellos territorios para adueñarse sin riesgo de una parte de ellos, lo que le resultó fácil, porque los venecianos, movidos por otros motivos, habían invitado a los franceses a regresar a Italia, lo cual no solo no impidió, sino facilitó con la disolución del primer matrimonio del rey Luis. Este rey entró en Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro, y nada más llegar a Milán, entregó tropas al Papa para la empresa de la Romaña, que pudo ocupar por la reputación de las armas del rey de Francia.
Conquistada la Romaña por el duque y abatidos los Colonna, se presentaban dos inconvenientes que impedían conservarla y continuar adelante. Uno, la poca confianza que tenía en sus tropas. El otro, la voluntad de Francia. Temía que las tropas de los Orsini, de las cuales se había servido, le faltasen en el instante preciso, y no solo le impidiesen conquistar más, sino que le quitasen lo conquistado, que el rey hiciera lo mismo. Tuvo una prueba de lo que sospechaba de los Orsini cuando, después de la conquista de Faenza, asaltó a Bolonia, en cuyas circunstancias los vio combatir con frialdad respecto al rey. Descubrió sus intenciones cuando, ya dueño del ducado de Urbino, se vio obligado a renunciar a la conquista de Toscana por sus intervenciones, y entonces tomó la decisión de no depender más del azar y de las armas ajenas. Lo primero que hizo fue debilitar a los Orsinis y a los Colonna en Roma, atrayendo a su causa a cuantos nobles les eran adecto, en los cuales entregó elevados sueldos y honró de acuerdo con sus méritos con mandos y administraciones, de forma que en pocos meses el afecto que tenían por aquellos se dirigió por completo hacia el duque, tras lo cual y dispersados ya los Colonna, esperó el momento de acabar con los Orsini, ocasión que se presentó y que él aprovechó mejor. Los Orsini, que habían tardado mucho en comprender que la grandeza del duque y de la iglesia generaba su ruina, celebraron una reunión en Magione, en el territorio de Perusa, de la que resultó la rebelión de Urbino, los tumultos de Romaña y la multitud de peligros por los cuales atravesó el duque. Pero este supo conjurar todo con la ayuda de los franceses y restaurada su autoridad. El duque, que no podía confiar en los franceses ni en el resto de las fuerzas extranjeras, y como no se atrevía a desafiarlas, recurrió a la astucia y supo disimular tan bien sus intenciones que los Orsini, por mediación del señor Paulo, a quien el duque colmó de favores para conquistarlo, entregándole mucho dinero, trajes y caballos, se reconciliaron de inmediato, hasta tal punto que su candidez los llevó a caer en sus manos en Sinigalia. Exterminados pues estos jefes y convertidos los partidarios de ellos en amigos suyos, el duque, que tenía construidos sólidos cimientos, afianzó su poder, teniendo en sus manos toda la Romaña y el ducado Urbino. Se fue ganando la buena voluntad de esos pueblos, a los que empezó a gustar el bienestar de un buen gobierno. Y como esta parte es digna de ser conocida e imitada por otros, conviene no dejarla pasar. Cuando el duque se encontró con que la Romaña dominada estaba bajo la dirección de señores ineptos, que antes despojaban a sus súbditos, que los gobernaban y que más le daban motivos de desunión que de unión, por lo cual se producían continuos robos, peleas y todo tipo de desórdenes, creyó necesario, si se quería pacificarla y volver dócil a la voluntad del príncipe, dotarla de un gobierno severo. Nombró gobernador a Ramiro de Orco, hombre cruel y expeditivo, a quien dio plenas facultades. Este impulsó su autoridad con rapidez, restableciendo la paz y la unión. Consideró entonces el duque innecesaria tan ilimitada autoridad, que podía hacerse osadía, y creó en el centro de la provincia, bajo la presidencia de un hombre muy virtuoso, un tribunal civil en el cual cada ciudadano tenía su abogado, y era consciente que los rigores pasados habían provocado algún odio contra su persona. Quiso demostrar, para aplacar la exaltación de sus súbditos y atraérselos, si algún acto de crueldad se había cometido, no debía atribuírselo a él, sino al carácter duro de su ministro. Y llegado el momento, una mañana lo hizo exponer en la plaza de Cesena,
dividido en dos pedazos clavados en un palo y con un cuchillo cubierto de sangre al lado. El horror de semejante espectáculo satisfizo y dejó estupefacto a aquellos pueblos. Pero volvamos a nuestro asunto. Se encontraba el duque bastante poderoso y a cierto modo seguro de todo peligro presente, después de haberse atinado en la necesaria medida de haber aniquilado los ejércitos que encerraban peligros inminentes. Pero le faltaba, si quería seguir con su conquista, conseguir el respeto del rey de Francia, pues sabía que el rey, aunque advertido tarde de su error, intentaría subsanarlo. Empezó por ello a buscarse nuevas amistades y a mostrarse indeciso con los franceses, cuando estos se dirigieron al reino de Nápoles para luchar contra los españoles que sitiaban a Gaeta. Su intención era lograr hacerse fuerte contra aquellos, y lo hubiera conseguido de no haber ocurrido la muerte del Papa Alejandro. Esta fue su conducta en lo que se refiere a los asuntos presentes. Respecto a los futuros, tenía sobre todo que evitar que el nuevo sucesor en el papado fuese su enemigo y le quitase lo que Alejandro le había concedido. Y pensó en 4 modos distintos para conseguirlo. Primero, aniquilando a todos los descendientes de los señores a quienes había despojado, para que el Papa no tuviera ocasiones de restablecerlos. Segundo, atrayéndose a todos los nobles de Roma, para oponerse, con su ayuda, a los designios del Papa. Tercero, procurándose en el colegio de los cardenales el mayor número posible de amigos. Cuarto, adquiriendo tanto poder antes que el Papa Alejandro muriese, que pudiera por sí mismo soportar un primer ataque. De estas 4 cosas, ya había realizado 3. A la muerte de Alejandro y a la 4ª, estaba por concluirla. Porque señores despojados mató a cuanto pudo, y muy pocos se salvaron, y contaba con nobles romanos adheridos a su causa, y en el colegio cardenalicio gozaba de gran influencia. Y, por lo que respecta a las nuevas conquistas, planeaba apoderarse de Toscana, de la cual ya poseía a Perusa y Piombino, habiendo ya tomado bajo su control a Pisa, que se había puesto bajo su protección, y en cuanto no tuviese que guardar más consideraciones con los franceses, entre paréntesis, que de hecho no tenía por qué guardárselas, puesto que ya los franceses habían sido despojados del reino de Nápoles por los españoles, y que ambos necesitaban comprar su amistad, cierra paréntesis, podría ocupar Pisa. Después de lo cual Luca y Siena no tardarían en ceder, primero por odio contra los florentinos y después por miedo al duque. Y los florentinos nada podrían hacer si hubiesen conseguido esto, entre paréntesis, aunque fuera el mismo año en el que Alejandro murió, cierra paréntesis. Habría adquirido tanta fuerza y tanta fama que se hubiese sostenido por sí solo, y no habría dependido más de la fortuna ni de la fuerza ajena, sino de su poder y de sus méritos. Pero Alejandro murió 5 años después de que César Borgia empezara a desenvainar la espada. Solo le dejaba bien afianzado el dominio de la Romaña y todas las demás conquistas en el aire entre 2 poderosos ejércitos enemigos y enfermos de muerte. Pero había en el duque tanta fuerza de alma y de cuerpo, también sabía cómo se gana y se pierde a los hombres, y supo asentar su poder sobre sólidos cimientos, que de no haber tenido 2 ejércitos que lo rodeaban, o simplemente de haber estado sano, se hubiese mantenido contra todas las dificultades,
y si los cimientos de su poder eran seguros o no, se vio enseguida. Se vio enseguida, pues la Romaña lo esperó más de un mes, y aunque estaba medio muerto, nada se intentó contra él, a pesar de que los Baglioni, los Vitelli y los Orsini habían ido allí con esa intención, y si no hizo papa a quien quería, obtuvo por lo menos que no lo fuera quien él no quería que lo fuese. Pero todo le hubiese sido fácil de no haber estado enfermo a la muerte de Alejandro. Él mismo me dijo, el día en el que fue elegido Julio II, que tenía calculado todo lo que podía ocurrir a la muerte de su padre, y para todo había dispuesto remedio, pero lo que nunca imaginó es que al fallecer su padre estuviera él moribundo. Después de examinar todas las acciones del duque, no pudo pues censurar ninguna. Por el contrario, me parecía que deben imitarlo. No pude censurar ninguna. Después de examinar todas las acciones del duque, no puedo, pues, censurar ninguna. Por el contrario, me parece que deben imitarlo todos aquellos que llegan al trono por la fortuna y las armas ajenas, porque no es posible conducir de otra manera cuando se tiene tanta valor y tanta ambición. Y si sus intenciones no se llevaron a cabo, tan solo fue a causa de su enfermedad, y por la brevedad de la vida de Alejandro, el príncipe nuevo que considere oportuno defenderse de enemigos, conquistar amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer de los habitantes, hacerse respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarlo, sustituir con nuevas las leyes antiguas, ser severo y agradable, magnánimo y liberal, diluir las milicias infieles, formar nuevas, conservar la amistad de reyes y príncipes de modo que lo favorezcan de buen grado o lo ataquen con recelo. El juzgue indispensable hacer todo esto. Digo, no puede hallar ejemplos más recientes. No puede hallar ejemplos más recientes que los actos del duque. Solo se le puede censurar en lo que respecta a la elección del nuevo pontífice, porque si bien no podía hacer nombrar a un papa adicto, podía impedir que lo fuese este o aquel de los cardenales, y nunca debió permitir que fuera elevado a pontificado alguno de los cardenales o quienes habían ofendido, o de aquellos que una vez papas tuviesen que temerles, pues los hombres ofenden por miedo o por odio. Aquellos a quienes habían ofendido eran, entre otros, San Pedro Advíncula, Colonna, San Giorgio y Ascanio. Todos los demás, llegados al pontificado, debían temerle, excepto el de Rouen, dado su poder, que nacía del de Francia, y los españoles unidos a él por afinidad de raza, obligaciones recíprocas. Por consiguiente, el duque debía tratar ante todo de ungir papa a un español. Y al no serle posible aceptar al cardenal de Rouen, antes de que San Pedro Advíncula, el que crea que entre los elevados personajes los nuevos beneficios hacen olvidar las antiguas injurias, se equivocan. El fallo de César Borgia en esta elección fue el motivo de su definitiva pérdida. 8. De los que han llegado a ser príncipes cometiendo delitos, ya que hay otros dos caminos por los que los particulares pueden llegar a ser príncipes, independiente de la fortuna y del mérito. Considero necesario hablar aquí de ellos, aunque sobre ellos se volverá a hablar con más amplitud al tratar de las repúblicas. Estas dos vías,
consisten en llegar al poder primero a través del ascenso al principado por un camino de perversidad y delitos, y por otro lado, conseguir la soberanía, un particular con el apoyo de sus ciudadanos, con dos ejemplos, un antiguo y otro moderno. Ilustraré el primero de estos modos, ya que con solo nombrarlos basta para los que quieran imitarlos. El siciliano Agatocles no solo era un hombre del pueblo, sino de clase baja y abyecta, que llegó a convertirse en rey de Siracusa. Hijo de un alfarero, fue un malvado a lo largo de toda su vida. Sin embargo, siempre sus maldades fueron acompañadas con tanto ánimo y tanta fuerza corporal que una vez que entró en la milicia llegó a ser, por medio de ascensos, pretos de Siracusa. Una vez llegó a ser por medio de ascensos pretor de Siracusa. Una vez ocupó este cargo, quiso ser príncipe y obtener por medio de la violencia, sin agradecérselo a nadie, lo que de común acuerdo se le hubiera concedido. Comunicó sus intenciones al cartaginés Amílcar, que se encontraba con sus ejércitos en Sicilia, y una mañana reunió al pueblo y al senado de Siracusa, como si necesitara tratar un asunto relacionado con la república, y a una señal convenida hizo que sus soldados mataran a todos los senadores y a los ciudadanos más ricos de la ciudad. Entonces se apoderó y ejerció la soberanía, sin provocar ninguna guerra civil por su causa. Y aunque los cartagineses lo derrotaron en 2 ocasiones y lo sitiaron por último, no solo pudo defender la ciudad, sino que, dejando parte de sus tropas para contener a los sitiadores, con el resto invadió África y en breve libró a Siracusa del asedio y colocó a los cartagineses en tan graves apuros que se vieron obligados a pactar con él, a contentarse con sus posesiones del África y a dejarle la Sicilia. Aquel que estudie los actos de Agatocles y juzgue sus méritos, muy poco o nada encontrará que pueda atribuir a la fortuna. Llegó a la soberanía no por el favor de nadie, como he dicho antes, sino gracias a sus grados militares, que había logrado por medio de 1000 sacrificios y peligros, y los mantuvo aplicando sus enérgicas y temerarias medidas. Es cierto que no se puede llamar virtud al asesinar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el no tener fe, ni piedad, ni religión, con cuyos medios se conquista la soberanía, pero no la gloria. Pero, si se tiene en cuenta el valor de Agatocles para afrontar y salir vencedor de los peligros y sus grandeza de ánimo para sufrir y vencer las adversidades, no se explica uno por qué tiene que ser considerado inferior a los capitanes más célebres. De nuevo. Pero no la gloria, cuyos medios se conquista la soberanía, pero no la gloria. Pero si se tiene en cuenta el valor de Agatocles para afrontar y salir vencedor de los peligros y su grandeza de ánimo para sufrir y vencer las adversidades, no se explica uno por qué tiene que ser considerado inferior a los capitanes más célebres. Pero su incontrolable crueldad, su falta de humanidad, a los capitanes más célebres, pero su incontrolable crueldad, su falta de humanidad y sus múltiples maldades no permiten que se le pueda situar entre los grandes hombres. Es imposible atribuir a la fortuna o a la virtud lo que logró sin ambas. En nuestros tiempos, bajo el pontificado de Alejandro,
Sexto, Oliverotto de Fermo, huérfano desde corta edad, fue criado por uno de sus tíos maternos, llamado Giovanni Fogliani. En su primera juventud se colocó al servicio de Paolo Vitelli, con el deseo de llegar, gracias a sus enseñanzas, a ocupar un buen grado en la milicia. Muerto Paolo, entró al servicio de su hermano Vitilloso. Y al poco tiempo, como era inteligente y gracias a su valentía, se convirtió en uno de los principales capitanes de su ejército. Pero como le pareció impropio de sus cualidades servir a los demás, pensó en apoderarse de Fermo con el consentimiento de Vitilloso y con la ayuda de algunos habitantes de la ciudad más aficionados a la servidumbre que a la libertad. Escribió a Giovanni Fogliani diciéndole que, después de tantos años fuera de su casa, deseaba ver de nuevo a su patria y a él, y, en cierta medida, también a reconocer el estado de su patrimonio, y que habiendo trabajado tan duramente por conseguir sus honores, quería demostrar a sus conciudadanos que no había perdido el tiempo. Entraría con todos los honores y en compañía de 100 caballeros, amigos y servidores suyos. Le rogaba, pues, que tratase de que los ciudadanos de Fermo lo recibiesen de un modo honroso, que así no solo lo honraba a él, sino que se honraba a sí mismo, ya que había sido su maestro. No olvidó Giovanni cuánto deseaba a su sobrino. No olvidó Giovanni cuánto deseaba a su sobrino. Ya que había sido su maestro, no olvidó Giovanni cuánto deseaba a su sobrino, y fue recibido dignamente por los ciudadanos de Fermo, en cuyas casas se alojó con su comitiva. Pasados algunos días y preparado todo cuanto era necesario para su planeado crimen, Oliverotto dio un banquete solemne al que invitó a Giovanni Fogliani y a todos los participantes de Fermo. Terminada la comida y concluidos los entretenimientos que son propios de esta clase de convites, Oliverotto intencionadamente hizo recaer la conversación, dando ciertos peligrosos argumentos sobre la grandeza y los actos del Papa Alejandro y de su hijo César, y cómo a esos argumentos respondieron Giovanni y los demás invitados. Se levantó repentinamente diciendo que era conveniente hablar de tales temas en un lugar más seguro, y se dirigió a una estancia a la cual lo siguieron Giovanni y los demás convidados. Y cuando estos apenas habían tomado asiento, de algunos lugares ocultos salieron soldados que mataron a Giovanni y a todos los demás. Después de la matanza montó Oliverotto a caballo, atravesó la ciudad y sitió en su palacio al magistrado supremo. Entonces los ciudadanos no tuvieron otra opción que someterse y construir un gobierno, del cual Oliverotto ocupó el cargo de jefe. Muertos todos los que hubieran podido suponer un peligro para él, se preocupó por consolidar su poder con nuevas leyes civiles y militares, de forma que durante el año que se encargó del gobierno no solo se encontró seguro, enfermo, sino que fue temido por todos los vecinos, y había sido sumamente difícil de derrotar, como en el caso de Agatocles, si no se hubiese dejado embaucar por César Borgia y pretender, junto a los Orsini y a los Vitelli, en Sinigaglia. Allí fue donde, un año después de su parricidio, fue estrangulado en unión de Vitilloso, su maestro en las maldades y en las hazañas.
Quizás alguien se pregunte a qué se debe que mientras Agatocles y otros de su clase, después de cometer infinitas traiciones y crueldades, pudieron vivir durante tanto tiempo. Y con seguridad en su patria, sin temer conspiraciones, y a la vez pudieron defenderse de los enemigos exteriores. Otros, en cambio, con medidas extremas no consiguieron conservar sus estados en épocas tranquilas ni en tiempos de guerra. Pienso que depende del buen o mal uso que se hace de la crueldad. Llamaría bien usada, entre paréntesis, si se puede llamar bueno a lo que en sí es malo, cierra paréntesis, a las crueldades cuando se aplican de una sola vez por la necesidad de afianzar el poder y después ya no se repiten sino por el contrario. Se trata de lo hecho. Se trata de que lo hecho se convierta en utilidad para los súbditos. Mal utilizadas son las que, aunque sin gran importancia en un primer momento, con el tiempo van creciendo en lugar de desaparecer. Los que emplean el primero de estos procedimientos pueden, como Agatocles, con la ayuda de Dios y de los hombres, poner algún remedio a su situación. Los otros no es posible que se mantengan en sus estados, de lo que se deduce que, al apoderarse de un estado, todo usurpador debe someter a reflexión los crímenes que le es necesario. Todo usurpador debe someter a reflexión los crímenes que le es necesario cometer y llevarlos a cabo todos a la vez, para que no tenga que renovarlos cada día y, al no verse en esa necesidad, pueda conquistar a los hombres a fuerzas de beneficios. Quien actúa de otra forma por timidez o por no estar bien aconsejado, se ve siempre en la necesidad de tener el cuchillo en la mano, y mal puede contar con súbditos a quienes sus continuas y recientes injurias llenas de desconfianza porque las ofensas y mal puede contar con súbditos a quienes sus continuas recientes injurias llenas de desconfianza, porque las ofensas deben hacerse todas de una vez, para que durando menos hieran menos, mientras que los beneficios conviene ejecutarlos poco a poco, para que se saboreen mejor. Un príncipe debe sobre todo vivir con sus súbditos de manera tal que ningún suceso, bueno o malo, lo haga variar de conducta, pues la necesidad que se presenta en los tiempos difíciles y que no se ha previsto, no se puede remediar, y el bien que se haga ahora, si nadie lo agradece, no sirve para nada, porque se considera que se ha obrado de manera forzada. 9. Del Principado Civil. El segundo medio por el que un ciudadano llega a ser príncipe es aquel en que, no por crímenes ni por violencia, sino a través del favor de sus compatriotas, se convierte en príncipe. A un principado así constituido se le puede llamar civil. El llegar a él no depende totalmente de los méritos o de la fortuna, sino, más bien, de una determinada habilidad proporcionada por la buena suerte que precisa o bien del apoyo del pueblo, o bien de los magnates, porque en toda ciudad se hallan estas dos tendencias contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir, y la otra que se niega a aceptar el mandato y las opresiones. Y del enfrentamiento de ambas tendencias surge uno de estos tres resultados:
el principado, o la libertad, o la licencia. El principado lo fundan tanto el pueblo como la nobleza. Según qué ocasión se le presenta a uno u a otro de los bandos, los nobles, cuando comprueban que no pueden dominar al pueblo, aumentan la fama de uno de ellos y lo convierten en príncipe, para poder, a su sombra, satisfacer sus deseos de dominación. El pueblo, cuando a su vez se da cuenta de que no puede hacer frente a la nobleza, cede su autoridad a uno y lo hace príncipe, esperando que con esta autoridad los defienda. Al que llega al principado con la ayuda de los nobles, le cuesta mucho más mantenerse que al que ha llegado a través del apoyo popular, porque los que lo rodean se consideran sus iguales, y en este caso tiene dificultades para mandarlos y manejarlos a su antojo. Mientras que el que llega a ser príncipe por medio del favor popular es única autoridad. Mientras que el que llega a ser príncipe por medio del favor popular es única autoridad. Y no encuentra en su entorno a nadie o a muy pocos que no estén dispuestos a obedecer. Por otro lado, no pude satisfacer. Por otro lado, no puede satisfacer de forma honrada a los grandes, sin provocar daño a los demás. Pero en cambio puede contener al pueblo, porque el propósito del pueblo es más honesto que el de la nobleza. Mientras ésta aspira a establecer la tiranía, aquel pretende evitarla. A esto se debe añadir que un príncipe nunca podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman. Pero a los nobles, como son pocos, les resultará difícil. Lo peor que le puede ocurrir a un príncipe ante un pueblo que no lo quiere es el ser abandonado por él. De los nobles, si los tiene por enemigos, no solo debe temer que lo abandonen, sino que se subleven contra él, pues formando una clase más ilustrada y astuta siempre están a tiempo para salvarse y procurar y procuran obtener ventajas del que esperan que venza. Es una necesidad para el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles, pudiendo crear nuevos o deshacerse de los que tenía, y quitarles o darles autoridad a su antojo. Para dejar más claro este punto, en lo que a los nobles se refiere, diré que se debe considerar dos aspectos esenciales. Si actúan de tal forma que se unen por completo al príncipe, o no. Los que se unen y no son ladrones deben ser protegidos y honrados. Los que no se unen hay que dividirlos en dos clases. Si lo hacen por timidez y debilidad de carácter, entonces tú debes servirte en especial de aquellos que son de buen criterio, porque en la prosperidad te honrarán y en la adversidad no hay que temerles. Pero cuando no se unen sino por cálculo y por ambición, es indicio de que piensan más en sí mismos que en ti, y de ellos se debe guardar el príncipe y temerles como si fuesen enemigos declarados, porque en tiempos adversos contribuirán a su ruina. Quien llega príncipe a través del favor del pueblo debe esforzarse en conservar su amistad. Cosa fácil, pues el pueblo solo pide no ser oprimido, pero el que se convierta en príncipe mediante el favor de la nobleza y contra el pueblo actuará bien si se empeña, ante todo, en conquistarlo, lo que solo le resultará fácil si lo toma bajo su protección. Y ya que los hombres se sienten más agradecidos cuando son bien tratados de quien solo esperaban mal,
se somete al pueblo más a su bienhechor que si lo hubiese conducido al principado por su voluntad. El príncipe puede ganarse a su pueblo de formas diferentes, que no citaré porque es imposible establecer reglas fijas sobre algo que varía tanto según las circunstancias. Para concluir diré que para un príncipe es completamente necesario el cariño del pueblo, pues de no ser así, no tiene remedio en la adversidad. Cuando Nabis, príncipe de los espartanos, hizo frente al ataque de toda Grecia y de un ejército romano victorioso, le fue suficiente surgida la amenaza, asegurarse el favor de unos pocos para defenderse contra aquellos, su patria y su estado. Algo insuficiente si hubiese tenido por enemigo al pueblo. Quien rechace esta opinión con el vulgar proverbio de que confiar en el pueblo es como edificar sobre el barro, porque el proverbio solo es cierto cuando se trata de un simple ciudadano que confía en el pueblo como si el pueblo tuviese la obligación de liberarlo cuando sus enemigos o los magistrados lo oprimen. El que de este modo lo interprete se engañará con frecuencia, como ocurrió a los gracos en Roma y Giorgio Scali en Florencia. Pero si es un príncipe, los gracos, Cayo Sampronio y Tiberio, fueron tribunos que promovieron una reforma agraria, pero fracasaron y fueron víctimas por no encontrar con el apoyo aristocrático. Giorgio Scali participó en la llamada revuelta de los Siompi, pero poco duró su triunfo y poco después él y sus seguidores fueron arrojados del poder y murió asesinado. Y Giorgio Scali en Florencia, pero si es un príncipe, quien confía en él, y un príncipe valiente, que sabe mandar, que no se acobarda en la adversidad y mantiene en su ánimo y sus medidas el ánimo de todo su pueblo, no solo no se verá nunca defraudado, sino que se felicitará de haber depositado en él su confianza. Estos principados suelen peligrar, sobre todo cuando quieren pasar de principados. Estos principados suelen peligrar, sobre todo cuando quieren pasar de principado liberal a principado absoluto, pues estos príncipes gobiernan por sí mismos o por medio de sus magistrados. En el último caso, su posición es más insegura y arriesgada, porque depende de la voluntad de los ciudadanos que ocupan el cargo de magistrados, los cuales, y sobre todo en épocas adversas, pueden arrebatarle muy fácilmente el poder, ya dejando de obedecerles, ya sublevando al pueblo contra ellos, y el príncipe, rodeado de peligros, no tiene ni tiempo ni medio para apoderarse de la autoridad absoluta, ya que los ciudadanos y los súbditos están acostumbrados a recibir únicamente órdenes de los magistrados y no están en semejante situación dispuestos a obedecer las suyas. Y no encontrará jamás, en los tiempos de intranquilidad, personas en quien puedan confiar, puesto que estos príncipes no pueden tomar como ejemplo lo que sucede en tiempos normales, cuando los ciudadanos tienen necesidad del Estado y corren y prometen y quieren morir por él. Porque la muerte se encuentra lejos, pero en las épocas malas, cuando el Estado se encuentra con la necesidad de apoyo popular, hay pocos dispuestos a acudir en su ayuda. Y esta experiencia es tanto más arriesgada. Es más arriesgada cuanto que solo puede hacerse una vez. Por ello, un príncipe prudente debe encontrar un modo por el cual sus ciudadanos, en todo momento y circunstancias, tengan necesidad de su autoridad, y si siempre les serán fieles. Tengan necesidad de su autoridad, y así siempre les serán fieles. Justo me equivoqué al final, weón.